Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fulgencio Severino. Él es cardiólogo y director del Servicio de Cardiología del Hospital Dr. Salvador Gautier y especialista en seguridad social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Síntesis. Gracias, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí contentos de tenerlo aquí con nosotros. Doctor, muy buenos días. Nuestro país, principalmente la ciudad capital, tiene hospitales que nosotros podríamos llamar como buques insignias, donde está el Gautier, Moscoso Puello, Darío Contreras, y el gobierno está haciendo énfasis en tratar de mejorar la fachada de estos hospitales. Ha mejorado ya el Darío Contreras, su fachada está muy bonita, el Moscoso Puello, su fachada está muy bonita, pero las quejas continúan de que el servicio sigue deprimente, muy deficiente. ¿Cómo anda el Hospital Salvador B. Gautier hoy en día? Bueno, primero agradecerle la invitación y inmediatamente sobre la pregunta que me hace, miren, en términos físicos, con mucho deterioro. Es decir, el Gautier hace más o menos un año que pasa a ser parte de los hospitales públicos. Ustedes saben que se aprobó la ley 123-15, que traspasa todo lo que eran los servicios de salud que antes gestionaba el Instituto Dominicano de Seguro Social y lo pasan al Servicio Nacional de Salud, cumpliendo con el mandato de la Ley de Seguridad Social, que obligaba a que todas las instituciones de servicios de salud del Estado Dominicano se convirtieran en una única red. ¿Qué ha pasado con este traspaso? En primer lugar, el traspaso no implicó haber presupuestado estos hospitales. Entonces, no solamente no están incluidos dentro de la política de remodelación, que todos ustedes saben que es vieja, porque viene del año 2013, es decir, que hace más de 5 años que los hospitales que se están remodelando habían sido incluidos dentro de la remodelación. Entonces, a eso hay que agregarle que los nuevos presupuestos, el de este año fundamentalmente, pues estos hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social no fueron incluidos, no solamente dentro del capítulo de remodelación, sino tampoco del financiamiento. Y hoy el hospital tiene muchas limitaciones en términos físicos. Hay muchas habitaciones cerradas que teníamos ya antes del traspaso. Las filtraciones son generalizadas, que también existían antes del traspaso. Es decir, que en términos físicos el traspaso no ha significado ninguna mejoría. Y ya en términos financieros, pues tampoco ha significado ninguna mejoría, porque a diferencia de los hospitales de salud pública, el Salvador B. Gautier, de manera concreta, pero todos los hospitales del Seguro Social no tienen asignación presupuestaria. Es decir, que en el Gautier no hay la famosa subvención que tienen la mayoría de los hospitales. Y también se eliminaron las cuotas de recuperación. En el Gautier no. En el Gautier se maneja como si fuera un hospital autogestionado. Funciona principalmente brindándole servicios de salud a la ARS de Salud Segura, que todavía, y al SENASA. Recuérdense que el Seguro Social se convirtió en ARS Salud Segura en términos de aseguramiento en salud. Entonces, todavía ese grupo de pacientes... Y si un dominicano que no tenga estos dos servicios de salud, entonces no puede ir a la... Sí, pero paga en la mayoría de las veces. Paga en la mayoría de las veces. Todavía el Gautier, a pesar de ser parte del Servicio Nacional de Salud, en un mecanismo un poco extraño de lo que pasa en este país, sigue cobrándole servicio a la población que no tiene seguro, aunque el director maneja la discrecionalidad en cuanto a autorizar que se pueda hacer de manera gratuita, pero todavía sigue dependiendo en aproximadamente unos 3 millones de pesos todos los meses de este servicio adicional, que allá se le llama privado, porque como le dije al principio, no tiene subvención, entonces sus mayores ingresos provienen de lo que le factura al régimen subsidiado del SENASA, pero resulta que estos recursos no lo administra el Gautier, sino que de lo que él produce le dan una parte y el resto lo usa a discreción
el Servicio Nacional de Salud, y eso naturalmente afecta. De lo que SENASA paga no va directamente al No va hospital. directamente al Gautier, sino que lo administra el servicio, y una parte, en este momento aproximadamente un 25%, puede subir a 30%, depende del nivel de facturación, es lo que les regresa al Hospital Salvador Gautier, en concreto 8 millones de pesos, de una facturación de aproximadamente 20 millones. Doctor, la parte que no tiene que ver con la planta física, que sí puede regular el Servicio Nacional de Salud, la calidad de los médicos, la cantidad de los médicos, las áreas de influencia y el tema de los medicamentos a través del sistema de Promese-Cal, están llegando y ellos hacen las deducciones correspondientes, o sea, las nóminas están cubiertas no del presupuesto del hospital, de parte del Sistema de Salud Nacional. Sí, la nómina ya desde antes, ustedes recuerdan que el Seguro Social, para poder mantenerse abierto, ya venía recibiendo una subvención del presupuesto nacional, y eso naturalmente cuando se da el traspaso hace que la nómina esté totalmente cubierta por el Servicio Nacional de Salud. Bueno, recuérdense que en la mayoría de los hospitales hay dos nóminas. Una nómina que es regular, la que nombra el servicio, en este momento, anteriormente el Seguro Social, y una nominilla que tienen todos los hospitales. El Gautier no escapa a esa realidad, porque... ¿Nominilla? ¿Cómo nominilla? La nominilla se les denomina porque es un nombramiento que hacen las direcciones de todos los hospitales. ¿Pero trabajan esa gente? Son los Bueno, que trabajan. recuérdense que hay de todo. No, porque cuando se habla de nominilla uno se va de una vez a... Bueno, recuérdense que hay de todo. Cuando se hacen ese tipo de nombramiento, que no es de la dirección actual, sino que tiene un buen tiempo ya esta nómina, hay personas que no trabajarán, porque lamentablemente en República Dominicana el clientelismo está a todos los niveles. O sea, cuando nombran a un director, regularmente ese director está vinculado con un comité de base o un comité intermedio del partido de gobierno, en este caso del PLD, y eso arrastra a un conjunto de gente de compañeristas que lo nombran, y algunos trabajarán y otros no trabajarán. Pero en sentido general, la mayoría de ellos trabajan, en sentido general, pero no descarto. Otra cosa, Dari, la mayoría, hay muchos médicos que han ganado por concurso, los cuales votar a un médico de eso es casi imposible. ¿Y eso es todo lo que está en la nominilla? No. Entonces, esos hacen lo que les da la gana. Ellos van, cumplen con un horario, dan vueltas, saludan, conocen, van a todos los sitios. Entonces, el director, para poder tener cierto éxito dentro de su gestión, Tiene que traer médicos que sí busca trabajan. médicos de su confianza, los nombra con esa nominilla para que esos médicos le hagan el trabajo. Es decir, que en Y este no caso, se le caiga. en este caso esa nominilla es positiva. Le voy a aclarar, la nominilla casi nunca son de médicos. Ay, casi mamá. nunca. No quiere decir que no pueda haber, a solicitud de un jefe de servicio que tenga crisis en su departamento, que nombren un médico, porque la mayoría de este personal de nominilla no está cubierto en un nivel salarial, y recuérdense que estos son hospitales especializados, y es muy difícil que un médico se le vaya a emplear por un salario inferior al que paga el Ministerio de Salud Pública. Es decir que en esta nominilla estamos hablando fundamentalmente de personal administrativo. Han habido algunos momentos, nosotros lo tuvimos, en el que había un personal médico muy reducido, en el caso de nosotros como Gautier, que había sido nombrado por ese tipo de nómina. Recuerden que en estos tiempos, el último concurso que hubo aquí fue en el año 1997. Es decir que pensar que hoy en día tendríamos médicos por concurso son muy escasos. Hace tiempo, un segundo para terminar la respuesta, hace mucho tiempo que aquí todos los médicos se nombran de forma directa, o sea, la nombra el empleador. Y en lo que tiene que ver con la otra gran realidad es, por ejemplo, le voy a poner un caso, el Gautier tiene 300, diríamos en este momento unos 320 médicos. De esos 300 médicos, casi 200 médicos son residentes. O sea que hoy en día los hospitales, por ejemplo, yo soy director de cardiología y tengo más residentes que médico ayudante. Es decir, una parte muy significativa de la nómina. Tiene una reducción ahí, ¿verdad? De nómina. ¿Eh? Tiene una reducción porque cobran menos.
cobran menos pero trabajan más. Sí, pero tiene una reducción como residente tiene que trabajar, en el caso de nosotros en cardiología, de 7 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, y tiene que amanecer, en el caso de nosotros de cardiología, cada 6 días. Sí. Ya el que va a cardiología ha hecho medicina interna, pero hay otra área en la que el nivel de trabajo todavía, los servicios son mucho más frecuentes. Por ejemplo, en cirugía los servicios son cada 3 días. O sea que va a depender mucho del área en la que estemos hablando, pero en la capital predominan mucho en los hospitales de residencia, que son casi todos los hospitales nacionales de aquí, del Distrito Nacional, predominan los residentes dentro de la nómina de médicos. Doctor, hace 20, 25 años, trabajar en el Seguro Social para el médico significaba mejor salario, mejores condiciones, mejores equipos. Un lujo. Era un lujo. Hoy en día, trabajar en el Hospital Salvador B. Gautier se ha mantenido actualizado desde el punto de vista de equipos, tratamientos, vámonos a su área, cardiología. Se están haciendo cateterismo, se está haciendo corazón abierto, se está haciendo cardiología invasiva, nos hemos mantenido a 20 años atrás. Bueno, ¿qué le digo? Ustedes saben que las cosas han cambiado. El modelo cambió y fundamentalmente desde el Estado se orientó a hospitales autogestionados. Comparar el Gautier con cuando yo entré al Gautier en el año 1989 es imposible. En el 89 nosotros éramos el único hospital del país que se operaba de corazón y que se hacía cateterismo cardíaco. ¿Y hoy en día Hoy en día ni hacemos cateterismo ni operamos del corazón. Ay, o sea, que echamos para atrás. Echamos hacia atrás. No quiere decir eso que no podamos hacerlo. El tema es disponibilidad de recursos. Por ejemplo, para que tengan una idea, el equipo de cateterismo se nos dañó hace un año. Y ya es un equipo de cateterismo, no tiene posibilidad de comprarse si usted no tiene $1 millón. En promedio, puede ser $700,000, pero en el Estado siempre las cosas son mucho más costosas. El esfuerzo ha sido extraordinario por ver si lo compramos. No ha habido, y le puedo adelantar a ustedes que para poderlo comprar, nosotros como servicio de cardiología decidimos que lo vamos a comprar nosotros. Y ustedes me preguntan cómo. Bueno, nosotros hacemos 2 congresos de cardiología todos los años, de los recursos que quedan, lo invertimos en el hospital. ¿Y un congreso deja tanto dinero, doctor? Bueno, ¿por eso que se están matando entonces para ser presidente de las sociedades? Recuerdes, no, es diferente. Estoy hablando de la perspectiva de nosotros como hospital. Ya las sociedades tienen otra dinámica de trabajo. Sí, pero si usted me está diciendo a mí que del resultado de 2 congresos ustedes pueden invertirlo para comprar un equipo de cateterismo. Que cuesta 700,000. Y ustedes son un hospital. La sociedad que son, el hospital es así, la sociedad es así, o sea. Sí, las sociedades pueden... Ahora que yo entiendo pues se están matando. Las sociedades pueden generar, depende de la sociedad que sea, muchos recursos. Nada más que cada sociedad gestiona un congreso en función de la disponibilidad de recursos, es decir, puede traer más invitados internacionales, puede hacer fiesta cuando terminan sus congresos, tiene capacidad de gastar. Nosotros, como esa no es nuestra temática, sino que nosotros como programa de formación de cardiólogos, lo que nos interesa es la parte académica, nos limitamos a un congreso fundamentalmente académico. La gente va a su congreso y el que quiere ir a beber alcohol y el que quiere ir a una fiesta, pues se va a otro lugar. Nosotros no estimulamos ese tipo de cosas y eso nos permite. ¿Cuál es la media que nos puede dejar a nosotros un congreso? Póngale $30,000. Esa es la media que nos puede dejar un congreso. Hay que durar mucho tiempo acumulando y saber que tenemos que comprar equipos de medio uso porque no tendríamos nunca capacidad. Por ejemplo, ahora mismo estamos comprando un equipo que es el que tenía el Hospital Salvador B. Gautier, que es un equipo portátil. Después de infructuosas gestiones para que el servicio lo comprara, en principio el Seguro Social se negó a un acuerdo con una empresa que estaba dispuesto a montárnoslo para que nosotros le compráramos parte del material gastable a ellos, se opuso. Luego el SENASA, que habíamos acordado que lo iba a comprar porque tenemos volumen de pacientes, tampoco lo quiso comprar y tomamos la decisión de comprar un equipo móvil, son equipos más pequeños
que los grandes, los fijos son muy costosos. Pero de cateterismo. De cateterismo. Un equipo fijo te cuesta, póngale $1 millón como le dije al principio. Un equipo móvil nuevo te cuesta $300,000. Nosotros... ¿Y el resultado es el mismo? Bueno, lo que no tiene no tiene la capacidad de trabajar el mismo volumen que el equipo fijo. Aquí hay volumen de cantidad de pacientes. Aquí hay muchos lugares donde se trabaja con equipos pequeños, incluyendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué optamos? Bueno, vamos a comprar un equipo pequeño de medio uso, de esos que quitan en Estados Unidos, por cambiarlo porque ya tiene 3 o 4 años de uso, para poder funcionar, pero lo tenemos que hacer nosotros, porque no hay la actitud en el Estado Dominicano de que los hospitales públicos tengan capacidad resolutiva. Ustedes lo saben, cardiología es el servicio en cualquier parte del mundo que más demanda tiene de servicio, porque es la principal causa de muerte. Es decir, estamos hablando que en República Dominicana, de 36,000 muertes que ocurren, 13,000 ocurren por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, debido a esa alta incidencia en muerte y de enfermedad, ha traído enormes investigaciones y cada día hay más procedimientos nuevos, procedimientos en electrofisiología para tratamiento de arritmia, cateterismo para tratamiento de enfermedad coronaria. Es decir, son tantas las intervenciones que obligatoriamente un hospital que quiera reducir la mortalidad y aumentar la expectativa de vida de República Dominicana tiene que tener obligatoriamente un servicio de cardiología con capacidad resolutiva. ¿Y por qué lo debe tener? Porque la transferencia de un paciente a otro centro conlleva a mucha muerte. Le voy a poner un ejemplo y con esto le concluyo esta idea. Si un paciente hace una enfermedad coronaria aguda, un infarto agudo del miocardio, usted tiene un periodo de tiempo hasta 2 horas para hacerle un cateterismo. Si usted no le puede hacer el cateterismo, que es la mejor opción terapéutica, en esas 2 horas, usted está obligado primero a poner un medicamento que es un fibrinolítico y luego hacer el cateterismo. Es decir, que en cardiología el tiempo de retraso implica mucha muerte y por lo tanto los hospitales deben tener capacidad resolutiva. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido nosotros obligatoriamente que buscar alternativas. Lamentablemente no debía ser así. Lo que yo debería estar estimulando en el hospital es la huelga y decirle simple y llanamente, no vamos a trabajar hasta que no lo compren. Pero ante el estado de indiferencia que hay en los funcionarios públicos de la República Dominicana, no solamente por la limitación de los recursos, sino fundamentalmente por la limitación de la capacidad de lo que es un servicio de salud. De gestionar. Sí, aquí hay una incapacidad en la gestión de lo que es un hospital. Ustedes lo saben, ustedes viven todos los días los reclamos. Aquí hay hospitales que tienen recursos humanos con qué hacer servicio, que por la incapacidad de los gerentes, y me refiero a los gerentes macro, ministro de salud, en este momento director del Servicio Nacional de Salud, director del SENASA, esos hospitales no se ponen en condiciones para que la población que vaya a ese hospital reciba la atención que está ese hospital desde el punto de vista de sus recursos humanos. Entonces, solamente está en la parte edilicia, es lo que se está mejorando de los hospitales. Solamente. La parte donde podemos salvar una vida. No, eso no existe aquí. Para que tengan una idea, nosotros antes de traspasar al Servicio Nacional de Salud como hospital, se compró un tomógrafo, un angiotomógrafo. Estamos hablando de un equipo modernísimo que costó $1 millón. Y no se ha puesto a funcionar por no comprar un UPS que cuesta $2,5 millones de pesos. Es decir, doctor, usted ha hablado del tema del tomógrafo, de todo eso. Si nosotros fuéramos a hacer una evaluación, ¿en qué nivel tecnológico, por ejemplo, en años, está la medicina de República Dominicana? Por ejemplo, usted dice, bueno, la tecnología aquí en los hospitales está en el año 70, en el 80, en el 90. Depende, donde sea, sí. Hay medicina privada aquí. No, me refiero en el servicio público. Ah, no, en el Porque, por ejemplo, tenemos otros centros... Servicio público en el 60. ¿En el 60? En servicio público. Es decir, todo va a depender mucho. Nosotros, por ejemplo, los servicios públicos de República Dominicana no tienen capacidad para tratamiento de cáncer ninguno.
no tienen capacidad para tratamiento de enfermedades Si cardiovasculares. el sistema de salud de República Dominicana a nivel público está en el año 1960. 60, 70, póngale. De ahí no pasa. O sea... pero usted me dijo que compraron un tomógrafo que costó $1 millón de pesos, entonces, sí, pero y el del 60 cuesta le estoy diciendo que ese tomógrafo se compró por presiones médicas, no por decisiones de las autoridades, y luego que lo compran costando $1 millón, termina arrumbado porque no compran un UPS. Y se daña también. Se daña si no y se utiliza, pasa ¿verdad? la garantía sin usarlo. Exacto. Por no comprar un UPS que le cuesta $2,5 millones. Entonces, o sea, usted va a cualquier hospital público de República Dominicana y la mayoría de los hospitales públicos, la primera enfermedad a causa de muerte en República Dominicana es la cardiopatía isquémica. Nosotros no hay en República Dominicana ningún hospital público que trate esa enfermedad. Ningún hospital público. Ninguno. O sea, que es donde va la mayoría de la gente en una emergencia. Yo le estoy diciendo, no ponga Secanor, porque Secanor usted no va con seguro con dinero en un hospital público. Pero el hospital público no existe. ¿El Secanor no es público tampoco? No, Secanor es un hospital privado. Privado, me refiero su gestión es ¿Pero privada. cómo así? Bueno, si usted Son hace... lo que llaman autogestionables. como lo es la Plaza de la Salud, si usted no va con que son dinero, hospitales hechos por el gobierno para que un grupo de personas le cobre dinero al pueblo. Si usted no va Eso es muy con fácil. dinero o con un seguro médico, usted no se va a atender en Secanor. No. No, imposible. Ni en Sedimá. Vete a Sedimá. No, pues Sedimá. Quítate ese trajecito de $1,000 y vete para Sedimá. Yo Vete. sé que sí Sedimá. Entonces, el Sedimá que no pasa por Go. La segunda patología como causa... Hasta el presidente le cantan una cuenta ahora con el papá. Sí, hasta el presidente le falta su factura. Mire su factura ahí, presidente. La segunda patología como causa de muerte, el accidente cerebrovascular. Nosotros, en el accidente cerebrovascular, ustedes saben que hoy nos manejamos mucho por recomendaciones universales, que se le llaman guía en medicina. Si usted hace un accidente cerebrovascular, ay Dios, se establece un máximo de tiempo de 30 minutos para hacerle una tomografía. Entonces usted se fue a pique ahí. 30 minutos. Pero si el tomógrafo está detenido entonces, y no, sin usar. a eso una vez usted le hace la tomografía, usted tiene que darle un tratamiento. El tiempo no le da porque... Debe ponerlo siempre y cuando el paciente tenga menos de 3 horas o 4 horas de haber iniciado el evento. Y con eso usted reduce la discapacidad del accidente. La posibilidad, sí. Y la mortalidad. Vaya a buscar cuál hospital está en capacidad de eso. Es decir, usted puede agarrar cualquier patología de República Dominicana. Capacidad, por ejemplo, para manejar enfermedades infecciosas muy limitada, o sea, laboratorio que apenas hacen hemograma, glicemia, sin capacidad de hacerte un cultivo de forma adecuada. Es decir, la medicina pública en República Dominicana, no solamente por las limitaciones de los recursos, porque siempre lo hay, sino fundamentalmente por la incapacidad de la gerencia superior. Es decir, ¿a qué nosotros llamamos incapacidad? Decir, este hospital me va a brindar esto, porque aquí hay la estratificación de los centros públicos, lo que ellos se le llaman niveles. Tenemos el hospital nacional, tenemos el hospital de tercer nivel, de segundo nivel y el primer nivel. En ningún nivel usted va a encontrar capacidad de resolución. Usted va al primer nivel de atención, que serían las famosas UNAC, y eso, como su nombre lo indica, es un NAC. O sea, su nombre lo Pero indica. entonces doctor, usted está diciendo que Dios nos libre, tengamos algún problema en la calle, una descompostura, una cosa, viene el 911, nos lleva a un hospital y... Sí, ahí... si usted tiene un ojo abierto, diga, ¿para un hospital público no? No debe ir. No debe ir si usted tiene otra opción, dígale que no. Ahora, si le cogen una provincia donde usted no tiene tampoco servicio privado, ahí es peor todavía. Es decir, imagínese usted que en Dajabón, en Montecristi, en Pedernal, en Elías Piña, donde la capacidad de la medicina privada es muy limitada, a usted le da un infarto y trate de que llegue una ambulancia con un ACV y lo busque y lo traga para cualquier lugar, porque va a venir recorriendo hospitales y centros de salud privados, porque ese es lo malo, que hay muchos lugares, por ejemplo, los que estamos aquí en la capital, bueno, pues tenemos opciones privadas con cierta capacidad resolutiva. El problema es que cuando te cogen en el interior del país, donde la capacidad privada de resolución también es limitada, la situación es muy difícil. Por eso ustedes ven que en República Dominicana la tasa de mortalidad por cualquier enfermedad es altísima. Por cualquiera, por la que ustedes quieran. Doctor,
Usted mencionó el sistema de seguridad social, la ley de seguridad social. Desde su punto de vista, ya la ley tiene varios años en ejecución, analizando la parte médica, no la parte de pensiones ni de riesgo laboral, la parte que tiene que ver con salud. ¿Cómo usted ve ya la ley a todos los niveles, público y privado? Y hablen un poquito también de las modificaciones que son necesarias y que vemos que tampoco se aboca en nuestro Congreso a hacer esta reforma. ¿Cómo usted ve el sistema? ¿Ha funcionado? Seguridad social, las ARS. Mire, yo creo que aquí hay un consenso en el sentido de que la retorsión que le dio a la ley el Consejo de la Seguridad Social en el 2007, cuando inició el Seguro Familiar de Salud, es lo peor que le pasó al sistema. ¿Por qué? Porque la ley mandaba a establecer un plan básico de salud y ellos se inventaron, encabezado por Camaño, que en ese momento era superintendente, porque quitaron a De Filló para empezar el sistema, y le dieron paso a lo que ellos llamaron un PDSS, que fue una reducción en el plan básico de salud. ¿Cuáles fueron las consecuencias que más han impactado de manera negativa en la población? Primero, el tema de que muchos procedimientos se fueron dejando fuera y hoy en la República Dominicana hay una gran cantidad de enfermedades que no, a pesar del impacto que tienen en la mortalidad de los pacientes y en la discapacidad, sin embargo no están cubiertas por las ARS. Segundo, se le permitió, por ejemplo, a la ARS que 2 factores de riesgo, que son los 2 factores de riesgo más importantes como causantes de muerte en la República Dominicana, que son la diabetes y la hipertensión, no tuvieran cobertura completa en fármacos, a pesar de que en el plan básico de salud se había establecido de que estos 2 factores de riesgo, los pacientes tendrían una cobertura completa, es decir, en el 100% de los fármacos, y que no deberían caer en los 8,000 pesos que tiene de cobertura en este momento el plan básico de salud. Y el tercer elemento que se entró en esa retorsión que se le dio al plan básico de salud fue que no se reguló quién iba a establecer con certeza el tema de la tarifa. Eso le permitió que el Consejo indesa permanentemente el plan básico de salud, pero no carga esa indexación a todos los componentes básicos del plan básico. Es decir, nosotros en el año 2007, el per cápita, es decir, lo que le pagaban a una ARS por cada persona afiliada, eran 483 y hoy en día le pagan 1,015 pesos por cada afiliado y afiliada. Sin embargo, se mantiene lo mismo que le pagaban a un médico en el año 2007, que eran 300 pesos por consulta, se le sigue pagando. Con impuesto incluido. Sí, 11 años después los mismos 300 pesos. ¿Qué ha pasado con eso? Lo mismo que te pagaban por tú asistir a una emergencia hace 11 años, que eran 500 pesos si era de día y 800 pesos si eran de noche. Eso mismo te siguen pagando hoy. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Que los médicos hemos ido cargando al paciente con una diferencia que se hace insostenible para una población de trabajadores y de trabajadoras tan pobre como la que tenemos. Hoy en día un paciente tiene que pagar entre 1,000 y 1,500 pesos y en algunos lugares hasta 2,000 pesos por una diferencia. Y un trabajador que tiene un salario mínimo, pónganle usted el promedio de 10,000 pesos y que tenga 5 miembros en la familia y que tengan que ir ese día al médico, le va a llevar ese mes al médico, le va a llevar todo el salario, se lo va a llevar en pagar la diferencia. Por ejemplo, yo tenía, anoche a mí me llaman, eso uno lo ve frecuentemente, que hay una paciente que está en una clínica privada de República Dominicana, no de la más costosa, sino una clínica privada. Pero ¿qué pasa? Que la diferencia que tiene que pagar es tan alta, porque recuérdense que en hospitalización y en cirugía hay una diferencia entre un 15 y un 10%. Si te facturan 500,000 pesos y tú tienes que buscar 50,000 pesos, a un trabajador con un salario mínimo del que tiene, no tiene la capacidad para pagarlas. Entonces eso trae como consecuencia, eso independientemente que el reglamento dice
que no puede pagar a más de 2 salarios mínimos. En este momento estaríamos hablando de 22,000 pesos, sería el máximo. Pero todo eso con la cantidad de servicios que dan las clínicas, que están incluidos dentro del costeo, hace que una factura a un paciente pobre, a un trabajador cualquiera que existe en República Dominicana, tenga que pagar de diferencia 50, 60 y 70 mil pesos. ¿Y el culpable de que no se haya podido mantener el aumento de los salarios a los médicos, a las clínicas, a los laboratorios? Porque no solamente a los médicos, sí, los laboratorios también están igualitos. A nadie le han indexado. A nadie le han indexado nada. Eso es culpa ¿de quién? ¿De las sociedades médicas, del colegio médico? De todos. Pero se supone que el garante de que el paciente no se le cargue debía ser el gobierno y el consejo. Es decir, estos prestadores lo que han hecho es que han cargado la diferencia al paciente. Y el paciente lo que tiene es un fuego por arriba y un fuego por abajo. Entonces, lo adecuado es que el colegio, que ha estado en el consejo durante mucho tiempo, y las sociedades se enfrenten en una lucha a muerte. Ustedes saben que lo han intentado en más de una ocasión, pero en el sector salud hay muchas contradicciones, porque los intereses del dueño de clínica no son los intereses de los médicos. Claro. La clínica tiene un personal que depende específicamente de la producción y no se puede dar el lujo de decir que se va a pasar 1 mes o 2 meses cerrado. Un médico lo puede hacer, porque un médico simple y llanamente puede decidirse que no va a trabajarle a la ARS y simple y llanamente dice que nada más voy a trabajar privado y va a tener menos ingresos, pero tiene ingresos. El problema de la clínica es que si le cierra los servicios a la ARS, prácticamente termina quebrada por los altos costos de energía eléctrica que tiene una clínica, los altos costos de la seguridad social, los altos costos que tiene en el pago de los impuestos, la empleomanía. O sea, es una carga que tienen muchas clínicas, que hoy en día decir que hay clínicas que tengan rentabilidad es un poco difícil porque los costos están sumamente altos. ¿Y cómo las clínicas crecen si no tienen rentabilidad? Porque yo veo que abren una clínica en cualquier esquina y de repente la clínica tiene 6 pisos, tiene tomógrafo, tiene 5 salas de cirugía. Entonces, tiene que haber ahí una matemática que yo no manejo. Hay mucha, si usted se pone a ver, el crecimiento es pobre de la clínica. Aquí lo que ha habido es en los últimos tiempos un capital extranjero que ha entrado con mucha fuerza. Si usted tiene pero si tú te vas a la década del 90, en el casco urbano de Santo Domingo habían 10 clínicas. No, pero no hay duda. Hoy hay 70. No hay duda que el Plan Básico de Salud contribuyó de forma significativa a un volumen de personas bastante importante que hizo que la medicina privada creciera. Ahora, ¿en qué crece la medicina privada? La medicina privada crece en actividades primarias. O sea, la mayoría de las clínicas de República Dominicana lo que tienen son actividades asistenciales primarias, de consulta, hacer parto, hacer cirugía pequeña. O sea, aquí usted agarra cuántas clínicas tienen capacidad, por ejemplo, como Sedimá y la Plaza de la Salud, y usted la cuenta. Bueno, es que no pueden tenerlo porque lo que te paga una ARS para un cateterismo a una clínica privada no compensa. Pero usted ve lo que le digo. Entonces las clínicas han crecido en las áreas donde ellos pueden crecer. Usted ve, han crecido en edificaciones, porque usted va a un centro privado y usted es médico, y lo primero que le dicen que para usted entrar tiene que buscar 1.200.000 pesos. Entonces se convierten de pronto más en centros de bienes y raíces, explotan a los propios médicos, independientemente que son centros gestionados por grupos de médicos, pero todo eso se va porque intentan sobrevivir sobre la base de demanda. Pero ¿dónde que han crecido? En hospitalizaciones de ginecotetricia, en hospitalizaciones de cirugía pequeña, en consultorio médico, porque hay una demanda permanente de los médicos que estamos formando en los hospitales. Aquí se forman muchos médicos todos los años. Es decir, que hay una formación de médicos especialistas que está demandando permanentemente consultorios, pero en lo que uno le llama un crecimiento real, es más, salga a buscar cuál clínica tiene capacidad de hacer un cambio de equipo como ocurre en Estados Unidos. Salga, ¿quién se atreve a quitarle un tomógrafo que tiene ya de 10 años de uso para poner uno nuevo? La mayoría no lo pueden hacer. ¿Cuántas clínicas pueden tener un resonador hoy, que es el procedimiento de imagen más utilizado en cualquier parte del mundo? Las clínicas que tienen tomógrafo, que no son todas, tienen tomógrafo viejo, no te pueden comprar un resonador
de 1.5 Teslas, sino que tienen que comprarte resonadores realmente de medio uso, de baja capacidad. Es decir, nosotros en República Dominicana tenemos que repensar, a propósito de la pregunta de Hassi, tenemos que repensar este modelo, porque este modelo, más que contribuir seriamente a crear un sistema de salud con alta capacidad resolutiva, sin que los pacientes tuvieran que tener una alta carga de copago, no ha ocurrido así. Le voy a poner el último ejemplo. Aquí se gastan 32 mil millones de pesos en medicamentos. Paga la población dominicana. ¿Y cuánto gasta la Seguridad Social? 27 mil millones de pesos tienen que salir de los bolsillos de los pacientes. Es decir, un sistema que hasta en lo más elemental, que es los medicamentos ambulatorios, que se supone hoy en día es el paso fundamental para la prevención primaria y secundaria, y que se recargue principalmente sobre la población que tenga capacidad de pagarlo. Usted está diciendo que es un sistema de enfermos no controlado, que es un sistema de gente enferma expuesto a tener, doctor, enfermedades agudas. Nos queda un minuto. ¿Valió la pena el Sistema Nacional de Salud? Siempre las cosas siempre valen, porque hoy tenemos más conciencia de seguridad social. Yo estoy convencido de eso. O sea, hoy estamos hablando de este tema, antes no lo hablaríamos. O sea, yo creo que lo fundamental es posicionar en la población dominicana, empoderar a la población dominicana, porque en algún momento llegarán gobiernos, llegarán políticos que se plantearán unas reformas de este modelo, y que República Dominicana pueda darse el lujo que tiene un modelo tipo Europa, donde la población sabe que está enferma y que va a tener una respuesta adecuada que le va a contribuir a reducir los gastos de su bolsillo, pero fundamentalmente que le va a evitar que pueda morir por una patología que se le puede prevenir la muerte, pero que en estos países todavía, por un problema de financiación, por un problema de negocio, lamentablemente todavía no se hace. Entonces yo creo que el principal avance en la seguridad social en la República Dominicana es que hoy hablamos de estos temas que hace, ustedes lo saben, 10 o 15 años no hablábamos de eso. O sea, para mí eso es el principal avance. Doctor, gracias de verdad por estar con nosotros hoy. A ustedes. Le damos las gracias al doctor Fulgencio Severino. Él es cardiólogo, director del Servicio de Cardiología del Hospital Dr. Salvador Gautier y especialista en seguridad social. Hacemos una pausa para comenzar nuestro síntesis 2.0.